Jesús. Estemos de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. El día de hoy vamos a terminar la serie. Sister Leslie, I'm so happy to see you here today. Gracias. Hermana Leslie está con nosotros, amén. Y estamos con ella, estamos orando por su familia, por sus hijos, amén. Me da gusto que está con nosotros. Vamos a dar final a esta serie que hemos llamado Confiando en Dios durante tiempos difíciles. Confiando en Dios durante tiempos difíciles. Solamente 3 capítulos hemos estado estudiando el libro Habacuc, pero hemos aprendido bastante. Yo he aprendido mucho, amén, y vamos a dar conclusión el día de hoy y ver lo que el capítulo 3 tiene que enseñarnos. Nos habla más de la fe, nos habla más de la oración y nos habla del avivamiento. Diga avivamiento. Del avivamiento. El avivamiento es un producto de confiar en Dios, de poner nuestra fe en Dios en todo tiempo, en tiempo difícil también. Podemos confiar en Dios en todo momento, amén. Y Habacuc capítulo 3, solamente los primeros 2 versos vamos a leer, dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Verso 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Digan conmigo: aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos. Señor, yo te pido que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra, que seas tú, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor. Estamos listos, Señor, para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse. Claramente los últimos días, las últimas semanas, meses y específicamente los últimos 2 años han sido años difíciles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No han sido años fáciles. Yo creo que han sido unos de los años más difíciles que hemos vivido cada uno de los que estamos aquí. La vida se ha puesto difícil, todo ha cambiado. No solamente por el virus sino también porque está cambiando la sociedad, está cambiando todo a nuestro alrededor. Y vemos que hay una diferencia y la realidad, hermanos, hermanas, es que probablemente las cosas nunca van a regresar a ser como eran antes. Esa es una verdad que tenemos que aceptar. El libro de Habacuc es una oración. Lo dijimos la semana pasada y antepasada, pero eso es una oración durante tiempos difíciles en el pueblo de Israel. Ellos estaban pasando por tiempos difíciles en su historia y eran tiempos de confusión, tiempos de corrupción y tiempos donde existía mucha maldad. Hemos visto las últimas 2 semanas, el capítulo 1, el capítulo 2, cómo a través de una oración, porque todo el libro de Habacuc es una oración, es un diálogo entre Dios y Habacuc, y a través de esta oración la mente de Habacuc cambia, los pensamientos de Habacuc cambian, los planes de Dios no cambiaron. Dios iba a hacer lo que Él iba a hacer. La situación no cambió después de la oración de Habacuc. La maldad continuaba y nada había cambiado en realidad. Las circunstancias siguieron siendo igual, pero sí cambió la mente y la opinión del profeta Habacuc sobre la situación en Israel y lo que Dios estaba a punto de hacer. A través de la oración, la mente de Habacuc se fue de cuestionar lo que Dios estaba a punto de hacer a aceptar lo que Dios iba a hacer. Cambió de una mente confundida a una mente que pudo confiar en Dios.
una mente llena de dudas, a un personaje que por fin puso su fe y su confianza en Dios. Todo esto cambió a través de la oración y como vamos a ver al final, el día de hoy, su mentalidad de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel cambió en su corazón, que primeramente estaba lleno de quejas, llena de reclamos a Dios, pero después llegó a un momento de contentamiento y gozo. Solamente Dios puede cambiar nuestro lamento en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de llegar al gozo y antes de llegar al avivamiento, yo quiero recalcar nuevamente algunos pasos importantes que Habacuc tuvo que caminar y en su propia mente y su corazón. En el primer capítulo, Habacuc comienza su oración con un reclamo y le empieza a decir a Dios: Señor, ¿por qué parece que no haces nada? ¿Por qué parece que los injustos prosperan? ¿Por qué hay tanta maldad en el pueblo y parece que tú solamente volteas tu rostro y no quieres poner atención a lo que está pasando? Esta era la queja que tenía Habacuc. Y Dios le contesta a Habacuc y le dice: sí estoy haciendo algo, sí sé lo que está sucediendo y quiero decirte lo que voy a hacer, pero cuando te diga no lo vas a creer. No vas a creer porque es algo que no vas a poder comprender. Aunque parezca que no estoy haciendo nada, yo estoy haciendo algo y estoy obrando a través de todo lo que está sucediendo. Entonces Dios le dijo a Habacuc: voy a traer a este imperio babilónico y voy a castigar a mi pueblo. Se los van a llevar como esclavos a todos. No era la respuesta que Habacuc quería escuchar. Pero sin embargo esta era la respuesta de Dios y Habacuc se llenó de indignación, ¿verdad? No podía creer y no podía entender por qué Dios iba a castigar a su pueblo usando un pueblo peor, un pueblo más malo. ¿Cómo podía Dios hacer esto? Y él lucha en su mente con lo que Dios estaba haciendo. Y en el capítulo 2 por fin vemos que Habacuc se resigna a lo que Dios iba a hacer y él decide: voy a esperar en Dios, voy a esperar en Dios. Y dice así el verso 2 del capítulo 2: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto. Voy a esperar, pero no solamente me voy a alejar, voy a ver lo que Dios va a hacer. Estoy ansioso esperando la obra de Dios. Voy a esperar la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios vino pronto. Cuando él dijo eso, cuando por fin se resignó, la respuesta de Dios fue esta: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Los que creen en Dios van a confiar en Dios. El justo por la fe vivirá. Y en el capítulo 2 vemos que sigue orando Habacuc y él continúa describiendo el juicio de Dios y lo que Dios está por hacer, lo que va a suceder a través de metáforas y ejemplos, declaraciones. Y esta es la parte profética del libro de Habacuc. Ahora sí, en el capítulo 3 más bien, nos damos cuenta nuevamente que el libro es una oración. Es lo primero que nos dice. Habacuc sigue orando. Y vemos en el primer verso del capítulo 3 que dice: oración del profeta Habacuc. Es la oración de Habacuc. Es una oración todo esto. En otros libros proféticos vemos a los profetas hablar al pueblo y declarar lo que Dios va a hacer, pero en todo este libro solamente vemos un diálogo entre el profeta y Dios. Es muy diferente a los otros libros proféticos. Y el verso 2, y es lo que vamos a ver el día de hoy, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tuvo miedo Habacuc de lo que estaba a punto de suceder. Tuvo miedo de la ira de Dios. ¿Cuántos cuando eran pequeños le tenían miedo a sus papás? ¿Verdad? Tal vez los que están aquí todavía más. Ahora los hijos no le tienen miedo a los padres, ¿verdad? Le dicen: le voy a llamar a la policía, no me puedes hacer nada, ¿verdad? Pero en tiempos pasados, ¿verdad? Pues no había quien llamarle, ¿verdad? Y el castigo era castigo, ¿verdad? Bueno, Habacuc sabía que Dios podía traer un castigo fuerte y dijo: yo he oído lo que vas a hacer y sentí miedo, temí.
Ese es el temor que él sintió por la ira de Dios. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra. Avivamiento, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra, digan: aviva tu obra. ¿Cuántos quieren avivamiento? Amén, todos queremos avivamiento, ¿no es así? Todos queremos que Dios traiga avivamiento a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Queremos ver el mover de Dios. Pero no siempre queremos pagar el precio del avivamiento. Amén. El avivamiento cuesta. Cuesta, hermanos. No sucede, ¿verdad? Quisiéramos poder tronar los dedos, decir: avivamiento, paz, y ya. Pero no pasa así, que podamos prender el switch y viene el avivamiento y ok, ya se acabó el servicio, lo pagamos, vámonos a la casa. Pero eso no es avivamiento. El avivamiento es muy diferente y aquí se describe un poco, ¿verdad?, en este verso, y podemos aprender, y es lo que quisiera repasar el día de hoy, lo que es el verdadero avivamiento y qué tenemos que hacer nosotros para que el avivamiento venga a nuestras vidas. La segunda frase dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Aviva la obra de quién? La obra de Dios. El verdadero avivamiento es la obra de Dios, no obra de los hombres. Nosotros no podemos fabricar avivamiento. El avivamiento solamente puede venir de Dios. No podemos programar el avivamiento y en el tiempo que sea conveniente para nosotros y decir: la próxima semana, hermanos, vengan al servicio porque va a haber avivamiento. No funciona así. No funciona así. Dios manda el avivamiento al momento que Él quiere mandar su avivamiento. Avivamiento tiene que venir de Dios. Por eso es tan importante que estemos en oración y pidamos a Dios: Señor, trae avivamiento a nuestras vidas, para que Dios sea el que lo mande. Implorar que Dios lo mande a nosotros. Avivamiento no se trata de tratar de cumplir nuestros propósitos o nuestros deseos. Más bien, el avivamiento es la obra de Dios para que los propósitos de Dios sean cumplidos a través de nuestra vida. Es en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo que Dios manda avivamiento. Él es quien decide cuándo quiere estremecer a su iglesia, cuándo quiere estremecer nuestras vidas con su presencia y con su gloria. ¿Cuándo es que Él quiere despertar en nuestra vida ese deseo de buscar de Él? El avivamiento es una obra de Dios, digan amén. Es la obra de Dios y no es cualquier obra. No es una obra común, sino que es una obra que cambia completamente nuestra vida y nuestra mente y nos hace que nos arrepintamos y vengamos delante de Él a pedirle perdón. Eso es el avivamiento de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el avivamiento verdadero viene de Dios. Viene no de un hombre, viene de parte de Dios. Lo segundo que miro yo aquí en este verso es que el verdadero avivamiento se hace muy evidente. Muy evidente. Miren, dice ahí: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y enseguida dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer. Haz conocer el avivamiento. Verdadero avivamiento se hace conocer. Es muy evidente y muy palpable cuando Dios se mueve y comienza a avivar nuestras vidas. Cosas grandes comienzan a suceder. Porque Dios es un Dios grande, y no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de todas las personas a nuestro alrededor. Porque cuando Dios obra, Él se hace a conocer, porque Dios hace obras grandes, cosas que solamente Él puede hacer. No hay Dios como nuestro Dios, dice el canto: no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras que solamente tú puedes hacer. Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas hermosas.
No hay Dios como nuestro Dios. Entonces el avivamiento se hace muy palpable y es muy obvio cuando el avivamiento viene de Dios. Cuando vemos hacia atrás y vemos los avivamientos del pasado, de la historia, podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, allí el primer avivamiento, cuando desciende el poder del Espíritu Santo sobre sus hijos. ¿Qué sucede? 3,000 almas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Muy palpable, hermanos, lo que sucedió, y solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede traer ese tipo de avivamiento. Y no solamente ahí, sino que después se siguieron multiplicando los discípulos del Señor Jesucristo. No solamente allí, sino el avivamiento que hemos oído, ¿verdad? De la calle Azusa, aquí mismo en Los Ángeles, donde venían gentes de todas partes del mundo a ver lo que Dios estaba haciendo. Y Dios estaba obrando de una manera sobrenatural. Dios estaba haciendo grandes milagros, como lo hemos visto en la vida de nuestra hermana Raquel. Dios sigue obrando. Ese es el Dios que servimos. El avivamiento que hemos vivido también todos nosotros, tal vez aquí varios, ¿verdad? En los años pasados y antepasados, en esta iglesia hemos visto el mover de Dios de una manera sobrenatural, y de repente vemos que el Señor aviva a su pueblo, pero es Dios quien causa ese avivamiento. Se hace muy evidente, muy palpable a nuestras vidas. Y resalta no lo que somos nosotros, sino la gloria de Dios se mueve en nuestras vidas. Ese es el avivamiento que Dios quiere mandar y se hace muy evidente sobre nosotros. En esos momentos no se puede negar que es Dios quien está obrando en nuestras vidas. Cuando llega un verdadero avivamiento, hermanos, hermanas, quedamos marcados en nuestras vidas, porque Dios hace maravillas, Dios hace milagros, Dios hace cosas grandes y se hace muy evidente. Avivamiento no es simplemente que Dios conteste nuestra oración y que pasemos un buen tiempo y que sintamos bonito en el altar. Eso no es avivamiento. No se trata de solamente tener una emoción, ¿verdad? Un rato emocionante en la presencia de Dios, donde decimos tócame, Señor, y lloramos un ratito y regresamos a la casa y seguir viviendo la misma vida. Eso no es avivamiento, porque nada cambia. El avivamiento de Dios cambia toda nuestra vida, toda nuestra perspectiva, todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestro caminar, a dónde vamos, lo que hacemos. Dios cambia todo en nuestra vida. Ese es el avivamiento que Dios quiere mandar sobre nosotros. No solamente es un toque de Dios. Muchos hemos recibido el toque de Dios aquí y hemos sentido bonito, ¿verdad? Yo he sentido el toque y la mano de Dios, se siente bonito. Pero a veces eso no cambia nada. Así es. Judas fue tocado por Dios. 3 años y medio estuvo con Dios. Y al último lo defraudó. Porque no cambió nada en su corazón. No cambió nada. Entonces no se trata solamente de sentir bonito, hermanos. Se trata de que Dios cambie toda nuestra vida, toda nuestra mente. ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios cambie su vida, que Dios cambie toda su situación? El poder de Dios restaura, el poder de Dios aviva, el poder de Dios perdona nuestros pecados. Él nos liberta de toda maldad, Él sana todas nuestras enfermedades. Es lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios hace cosas grandes, Dios hace maravillas. El avivamiento se hace bien evidente. Lo tercero que aprendemos aquí es que el verdadero avivamiento es una obra de misericordia. Es una obra de misericordia. Dice la última frase en el verso 2: en la ira acuérdate de la misericordia. Todos merecemos la ira de Dios. No merecemos misericordia. Ninguno somos dignos de la misericordia de Dios. Habacuc sabía que el pueblo de Israel merecía una sacudida, una zarandeada, pero no solamente eso, ellos merecían ser aniquilados completamente por lo que estaban haciendo. Y él se puso en la brecha y le dice al Señor: Señor,
Yo sé que tu ira es fuerte, es grande, pero acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. Yo sé que ellos merecen la muerte. Acuérdate de la misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Yo sé que merecemos tu ira, Señor, pero en la ira acuérdate de la misericordia. A veces pensamos o actuamos como que si merecemos la misericordia de Dios, como que si somos dignos de la misericordia de Dios y venimos, perdóname, Señor, porque tú eres bueno, yo sé que me perdonas, y así perdóname nomás. No somos dignos de la misericordia de Dios. Lo que merecemos es la ira de Dios todos nosotros. Por más que pensemos, ¿verdad? Tenemos que saber que merecemos la ira de Dios, y en nuestras oraciones, en nuestros ruegos, tenemos que decirle al Señor siempre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Porque no podemos ganarlo, no lo podemos merecer. El avivamiento en realidad, hermanos, es la gracia, la misericordia de Dios derramándose sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Su gracia se derrama sobre aquellos que merecían la ira de Dios. Entonces el avivamiento no viene porque lo merecemos, hermanos, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Las luchas, las pruebas, las tribulaciones que pasamos, muchas veces las vemos solamente como un castigo, ¿no es así? Y nos pasa algo mal, alguien fallece en nuestra familia o alguien se enferma y decimos algo hicimos o algo hizo y lo vemos solamente como un castigo. Tenemos un accidente, perdemos el trabajo o cualquier cosa que nos sucede y luego pensamos por algo estoy siendo castigado, por algo está siendo castigado. Pero muchas veces, hermanos, no es el castigo. Lo que nosotros percibimos como el castigo de Dios en realidad vienen a ser actos de misericordia de Dios. Actos de misericordia de Dios que Dios está tratando con nuestras vidas. Dios está tratando con nosotros. Y déjenles doy el ejemplo nuevamente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo como esclavos hacia Babilonia. Y allí iban todos ellos. Era un acto de misericordia. En la ira de Dios, este fue un acto de misericordia. Dios sabía que ellos siendo llevados cautivos a Babilonia, que allá donde ellos iban a estar, se iban a poner de rodillas, se iban a clamar nuevamente a su Dios. Y esto es lo que Dios estaba esperando de ellos. Era un acto de misericordia. Si Dios quería, Dios los podía destruir, pero Dios no los destruyó. Dios hizo lo que tenía que hacer para que ellos regresaran a Él. Entonces ellos fueron llevados cautivos y allá donde estaban, ellos clamaron a Dios. Misión cumplida. Misión cumplida. Eso es lo que Dios estaba tratando de hacer. Cuando vienen las pruebas, las luchas a nuestras vidas, muchas veces son actos de misericordia de Dios. Lo que Dios quiere es que volvamos hacia Él, que nos acerquemos a Él. Nosotros lo podemos tomar como un castigo, pero no lo es. Porque mientras que estemos cerca de Dios, hermanos, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Son actos de misericordia de Dios y a veces lo vemos muy mal, pero debemos de ponernos de rodillas, clamar a nuestro Dios, acercarnos a Dios. Dios muestra su misericordia y a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades, Él trae un despertamiento y un avivamiento espiritual a cada uno de nosotros. A través de eso, Dios nos estremece y dice, despierta, despierta que te estoy llamando, que te quiero cerca de mí. Entonces podemos decir a Dios, gracias por las luchas. La mitad más o menos puede decir eso. Amén. Gracias por las luchas, Señor. Gracias por las pruebas, porque a través de ellas me he acercado más a ti, Señor. Uno de los avivamientos, otro ejemplo, ¿verdad? Que ha sucedió en Tepic, Nayarit.
aquí está mi mamá, no miro a mi papá, pero él conoce la historia mejor que yo, nuestra hermana Socorro también. Y mis familiares, ¿verdad? Conocen la historia un poco. Yo no estuve allí, pero lo que sucedió allá marcó la vida de toda nuestra familia, la familia Rosales, la familia Cárdenas. Mi padre, ¿verdad? Supo lo que sucedió, una situación triste, una situación desesperante. Un tío mío que ya no vive, está con el Señor, le llamaban Leno, no sé su nombre completo, ¿verdad? Pero le llamaban Leno, y él era el hermano mayor de mi papá. Él estaba siendo atormentado por espíritus malignos, por demonios, no solamente atormentado, él estaba endemoniado. Y lo juzgaban loco y decían, ¿qué le pasa a este muchacho, verdad? Y en aquel tiempo la familia Cárdenas no era convertida. Todos no sabían qué hacer y seguramente buscaron ayuda en todos lados, pero por fin encontraron a unos cristianos, porque no sabían qué hacer. Ese tío mío decía que iba y destruía los carros, y iba y hasta levantaba los carros, tenía una fuerza sobrenatural y hacía unos brincos bien altos, estaba endemoniado, estaba loco, no sabían qué hacer, y toda la familia era testiga de lo que estaba pasando. Y por fin dijeron, pues vamos a tratar a estos cristianos y vamos a orar, vamos a ayunar. Se pusieron a orar y se pusieron a ayunar. Todos se pusieron a ayunar, hasta el gato lo pusieron a ayunar. Es lo que escucho yo, ¿verdad? Pues cuando hay un momento desesperante, pues ¿qué hace uno? Pues uno toma de lo que puede, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en Nínive pues los iban a destruir y pusieron a ayunar hasta las vacas. Amén. Todos se pusieron a ayunar. Pues cuando queremos de Dios, pues hay que ponernos a ayunar y hay que ponernos a orar. Y lo que sucedió es que estaban orando por horas y horas y horas y horas, y por fin el Señor hizo un milagro y lo libertó completamente. Esos demonios salieron. Dios hizo el milagro. Y eso solamente fue el principio del avivamiento, porque todo el mundo se dio cuenta de lo que había sucedido. Todos lo habían conocido como un loco que andaba en la calle. Pero Dios hizo un milagro grande. Y a través de eso hubo un despertamiento, un avivamiento, y de ahí todas las hermanas de mi abuela y todos los hijos de ellos y toda la familia vino al Señor porque pudieron ver la mano de Dios evidente sobre la vida de este tío mío. Porque se convirtió en una persona muy calmada, muy diferente. Dios hizo una obra, Dios hizo un milagro. Pero no sin antes tener que pasar una prueba, no sin antes pasar una lucha. Pero es un ejemplo de cómo Dios usa las luchas, las pruebas para traer avivamiento y despertamiento a nosotros. Dios obra de muchas maneras. Y a veces hay que clamar a Dios, hay que ponernos de rodilla y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. Aquí estoy, Señor, te necesito, Señor. Nos ponemos de rodillas y oramos. Y a veces es todo lo que Dios quiere de nosotros. Que oremos a Él, que vengamos adelante de Él. Este fue el principio de lo que ahora vemos, el resultado de tantos familiares que vinieron a los caminos del Señor. Por un milagro de Dios en tiempo difícil, en tiempo duro. Lo que para nosotros puede verse como una tristeza, como un dolor, Dios lo puede convertir en alegría de un momento a otro. Dios cambia nuestro lamento en danza. Dios cambia nuestro lloro en gozo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y en esta tarde yo quiero decirle a alguien en este lugar que el avivamiento viene. Dios quiere mandar avivamiento a tu vida. Si te encuentras en desesperación es porque Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tratar con tu vida, aunque parece todo lo opuesto, lo que está sucediendo en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere acercarte a Él. Entonces, ¿qué es el avivamiento? ¿Qué es avivamiento? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se mira? Mire cómo dice el verso 3. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza.
Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido el poder de Dios. Aleluya. Eso es avivamiento. El avivamiento es la revelación de la gloria de Dios a nuestras vidas. La revelación de la gloria de Dios a nuestras vidas. Dios deja muy marcado nuestras vidas cuando Él se revela a nosotros. Esto causa una urgencia en nuestras vidas de querer regresar a Él y ponernos a cuentas con Dios. Cuando venimos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, ¿verdad? No fue por algo casual, no fue solamente porque vinimos a la iglesia y me tengo que bautizar, ok, me bautizo. No, Dios jaló nuestra vida. Dios hizo algo en nuestro corazón. Dios estaba jalando a nosotros y nos dijo, yo te quiero a ti, yo te amo. Él mostró su gracia, su amor y su misericordia hacia nosotros. Él mostró su gloria hacia nosotros. Y eso que Dios hizo nos puso de rodillas. Y lo único que pudimos hacer es venir delante de Él a pedirle perdón, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo. Es la obra de Dios. Lo que Dios hace en nosotros. Y es a través del bautismo que recibimos el perdón de pecados y que somos reconciliados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hermana, amigo, amiga, si no te has bautizado, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Ningún amén se escuchó ahorita. Okay. Pero aquí hay varios que están aquí, pero todavía no han tomado ese paso. Pero Dios te está llamando, no soy yo, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Él está mostrando su gracia, su favor, su misericordia para contigo, pero tú tienes que entregar tu vida a Dios. Tienes que dar toda tu vida al Señor. Dios sigue llamando a nuestras vidas. Entonces, en conclusión, hermanos, lo que hemos aprendido en este libro es esto: que Dios siempre está obrando, aun cuando parece que no está obrando. Amén. Cuando parece que Dios está en silencio, Él está trabajando. Digan amén. También hemos aprendido esto, que la respuesta de Dios no siempre es la respuesta que estamos esperando. Amén. A veces Dios tiene otra respuesta. Nosotros queremos escuchar algo de Dios, pero Dios tiene algo muy diferente que hacer. No siempre lo vamos a entender, pero también sabemos que la respuesta de Dios es mejor que nuestra respuesta. Su respuesta es mejor. Y hemos aprendido también que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Al final Dios sabe lo que hace. Y Él sabe por qué lo hace. Y cuando Habacuc finalmente en su corazón entiende todo esto y se da cuenta, bueno, Dios, tú vas a traer avivamiento, lo vas a hacer a tu manera, no lo entiendo y tal vez no estoy muy de acuerdo, pero voy a esperar en ti y hazlo, Señor, como tú lo quieres hacer. Cuando finalmente Él da de sí, ¿verdad? Y cambia completamente su opinión y lo que Él estaba pensando. Finalmente Él pone toda su confianza en Dios y miren qué hermoso dice el verso 17, como dice Habacuc aquí, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo eso, Señor, yo me alegraré en ti. Aunque me quites todo, Señor, yo voy a confiar en ti. Aunque yo lo pierda todo, Señor, yo voy a confiar en ti. Aunque pierda a todos mis familiares, Señor, yo entiendo que si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Si te tengo a ti, estoy completo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos.
En Cristo estamos completos y en Cristo estamos seguros. Cuando las fuerzas nos fallen, Él es nuestra fuerza. Amén. Cuando estemos enfermos, pues Él nos sana. No tengan miedo al COVID, hermanos. Si nos enfermamos, pues tenemos un sanador y si Él decide no sanarnos, pues nos vamos con el Señor y de todas maneras ganamos. Amén. Pero que tenemos que entregarle todo a Dios. No estoy diciendo que no se cuiden, cuídense, amén, cuídense. Pero no hay que vivir en temor. No hay que vivir asustados de qué pasará mañana, de lo que pueda venir y lo que está sucediendo. Hay que confiar en nuestro Dios, en el Dios de nuestra salvación. Tenemos que confiar en Él. Cuando te sientas oprimido, tenemos un libertador. Él puede sanar todas tus enfermedades. Él puede perdonar todos tus pecados en este día. Ese es el Dios que servimos. Él es todo para nosotros. Él es nuestro doctor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Él es todo, todo para nosotros. Aleluya. Si tenemos a Dios, nos puede fallar todo, pero que no nos falle nuestra fe, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aunque Dios no me sane, voy a confiar en Dios. Aunque pierda mi trabajo, voy a confiar en Dios. Digan amén. Aunque pierda mi casa, mi carro, voy a confiar en Dios. Amén. Aunque pierda la vida, voy a confiar en Dios. Como dijo Habacuc, al final me gozaré en el Dios de mi salvación. Pablo tenía la misma perspectiva, muy similar a la de Habacuc. Y en el capítulo 8 de Romanos vemos algo tan similar. El verso 18, I don't know where Daniel is, call him please. Dice el verso 18, pero pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas aflicciones, Pablo pasó muchas aflicciones, muchos dolores, fue turbado en muchas maneras, pero él dijo, yo estoy seguro que estas aflicciones no se comparan a la gloria de Dios que ha de manifestarse sobre nosotros. El avivamiento que Dios puede traer sobre nuestras vidas. El verso 28 también dice y continúa, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y más adelante en el verso 31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estemos de pie y demos un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si tenemos a Dios,
lo tenemos todos. ¿Por qué no levantan sus manos ahí en acción de gracias? Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Aleluya. Te doy gracias por el avivamiento que viene a nuestras vidas, Señor. Gracias.